de su gestión en los sectores de Relaciones Exteriores y Salud por parte del ministro Óscar Ugarte y Alan Wagner. Escuchemos la conferencia de los ministros. Y los temas que quedan pendientes para la próxima gestión. Esta tarde nos acompañan el canciller Alan Wagner y el ministro de Salud Óscar Ugarte. Damos paso al canciller para iniciar la conferencia. Muy buenas tardes. Tengo el agrado de informar sobre las acciones desarrolladas por el Ministerio de Relaciones Exteriores durante el gobierno de transición y de emergencia encabezado por el presidente Francisco Sagasti, periodo en que la Cancillería ha debido enfrentar grandes desafíos derivados del contexto interno, externo e institucional como consecuencia del grave impacto sanitario de la pandemia y sus efectos políticos, económicos y sociales. A continuación, desarrollaré brevemente los temas en que se ha centrado la labor del Ministerio de Relaciones Exteriores en este periodo, que incluyen, en primer lugar, la contribución en la lucha contra la pandemia del COVID-19 y la reactivación económica del país. En segundo lugar, la organización del proceso electoral en el exterior. En tercer lugar, las acciones de política exterior a nivel bilateral y multilateral que hemos realizado. Y por último, el fortalecimiento institucional de la Cancillería. En cuanto al primero de los temas, la Cancillería ha apoyado activamente al Ministerio de Salud, ente rector en materia de adquisición de vacunas para la lucha contra la pandemia, con miras a que todos los peruanos estén en condiciones de recibir una vacuna a más tardar a fines del presente año. Este objetivo ha sido ampliamente alcanzado, a pesar de haber sido un proceso condicionado por la alta demanda, la limitada disponibilidad global de vacunas y la competencia desigual con los países más desarrollados que se aseguraron tempranamente la mayor parte de las vacunas disponibles en el mundo, a diferencia del Perú, que ingresó tardíamente a ese mercado. A la fecha, se han contratado más de 65 millones de dosis y 10 millones de vacunas Sputnik V de dos componentes, es decir, 20 millones más de dosis, lo que hace un total de 85 millones de dosis. Adicionalmente, está en proceso de suscripción un contrato adicional de 10 millones de dosis de Sinopharm. A ellas se suman 2 millones de dosis de Pfizer donadas por los Estados Unidos, luego de gestiones al más alto nivel para que el Perú fuera considerado como país prioritario. Todo ello sumará un gran total cercano a los 98 millones de dosis de vacunas que podrán alcanzar incluso para el inicio de una revacunación nacional el próximo año. El detalle de esas cifras será expuesto posteriormente por el ministro de Salud. De estas vacunas logradas para el Perú, ya se han recibido alrededor de 15 millones de dosis. Como ustedes recordarán, cuando se inició el gobierno de transición y emergencia del presidente Sagasti, no había contratada ninguna vacuna para nuestro país. Se ha logrado, pues, como acabo de señalar, avanzar notablemente en la adquisición de vacunas y, como acabo de señalar, ya se han recibido alrededor de 15 millones de dosis. El próximo gobierno recibirá las dosis restantes conforme a los cronogramas que definan los laboratorios hasta fines del presente año. Con ello, el Perú se ubica entre los países con mayor número de dosis aseguradas de manera bilateral y además lo que se suma lo contratado a través de la llamada COVAX Facility, este mecanismo multilateral para la adquisición de vacunas. Este suministro deberá incrementarse con el acuerdo con Johnson & Johnson por 5 millones de vacunas, las que facilitarán la protección de las personas que viven en zonas de difícil acceso.
En cuanto al suministro de vacunas para el año 2022, se ha formalizado el interés del Perú para la posible adquisición por el próximo gobierno de vacunas de Pfizer, CureVac, AstraZeneca y Moderna. El objetivo de esto, que son compromisos que pueden materializarse cuando asuma el gobierno electo, es que el gobierno no tenga la misma situación que encontró el gobierno del presidente Sagasti de no tener ninguna vacuna contratada ni ninguna oportunidad de contratarla en el corto plazo. De esa manera, el gobierno del presidente Castillo podrá, si lo desea, concretar estas opciones de compra y adquirir las vacunas que sean del caso. Además, es importante señalar que todas estas gestiones fueron realizadas por un equipo de trabajo integrado por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto en Lima como en el exterior, quienes actuaron en estrecha coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de la estrategia de contención de la pandemia impulsada por el señor Presidente de la República y la Presidenta del Consejo de Ministros. Ustedes podrán ver en una diapositiva precisamente las vacunas, los laboratorios con los cuales se ha trabajado y nuestras embajadas que han actuado directamente con estos laboratorios, ¿no?, en las tratativas para adquirir las vacunas correspondientes. Ha sido un esfuerzo muy grande y yo he tenido oportunidad de felicitar a todos mis colegas en estas misiones, a los embajadores y los funcionarios que han estado encargados de estas gestiones, porque ha sido un trabajo sumamente intenso y todo esto además coordinado en Lima también por un equipo de funcionarios. De otro lado, también se han realizado intensos trabajos para obtener donaciones de equipos e insumos médicos, asistencia técnica, provenientes de gobiernos, organizaciones internacionales y empresas y organizaciones de la sociedad civil a favor de las entidades del sistema de salud, los gobiernos regionales y las municipalidades, todo lo cual ha permitido recibir una cooperación por alrededor de 118 millones de dólares. En cuanto al segundo tema a ser abordado, correspondiente a la organización del proceso electoral en el exterior, cabe señalar que en esta materia se pudo cumplir con la realización exitosa en el extranjero de las dos vueltas de las elecciones generales 2021, los días 11 de abril y 6 de junio, en la que participaron un 22,86% y 36,47% respectivamente de los 997.033 peruanos que forman parte del padrón electoral en el exterior. Ello ha hecho patente el desafío de alentar en el futuro una mayor participación de nuestros connacionales en los procesos electorales. Se hace un enorme esfuerzo para organizar estas elecciones en el exterior, ¿no?, y sería del todo deseable que un mayor número de connacionales residentes en el exterior, ¿no?, acudan a estas elecciones. Esta organización de las elecciones, que incluyó un trabajo de monitoreo permanente de las evaluaciones de la evaluación de la pandemia, se llevó a cabo en 224 locales de votación, ubicados en 208 ciudades extranjeras de 79 países. Por primera vez, la labor de observación de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos alcanzó a 5 de nuestras misiones en el exterior, tales como Barcelona, Miami, Washington D.C., Buenos Aires y Roma. Cabe destacar también que por primera vez se eligió a 2 representantes de los peruanos en el exterior provenientes de Miami y de Madrid, que integrarán nuestro Congreso, con quienes la Cancillería ha sostenido reuniones de coordinación. Los integrantes de las 114 oficinas consulares involucradas en el proceso actuaron en todo momento con profesionalismo y dedicación, alcanzando un plazo inédito para el repliegue de las actas electorales de 48 horas en la segunda vuelta.
En tercer lugar, quisiera referirme a algunas acciones en nuestra agenda de política exterior. En el plano regional se mantuvo el diálogo político-diplomático con Chile, Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador, enfocado esencialmente en la cooperación sanitaria y gestiones para la pronta apertura de fronteras. En el plano regional, el Perú participó activamente en la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina y Prosur, donde se promovieron iniciativas innovadoras vinculadas a la transformación digital, la lucha contra la minería ilegal, el medio ambiente y el desafío migratorio. Sobre este último aspecto, el 17 de junio se presentó, en coordinación con otros sectores, una cartera de proyectos durante la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos. En el plano multilateral, se colaboró con la verificación de instancias internacionales para los derechos humanos a raíz de las movilizaciones sociales de noviembre del año pasado. Se coordinó con Ecuador, Chile y Bolivia en materia de combate contra las drogas y en el ámbito de la lucha contra la corrupción, el Perú suscribió un acuerdo con Suiza y Luxemburgo para la repatriación de $26 millones y convocó a la Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas contra la Corrupción, cuya declaración política refuerza la cooperación internacional contra este flagelo. En el plano económico, se continuó promoviendo una apertura comercial global y diversificada con una mirada especial a la región del Asia-Pacífico. En esa línea, hemos impulsado la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido por sus siglas CPTPP. Hemos participado además activamente en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, APEC, y hemos continuado en el proceso para ingresar como miembro pleno a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. En el plano cultural, venimos participando activamente en el programa de actividades del Bicentenario en el mundo, en particular la campaña digital de la Semana Bicentenario. Asimismo, en este periodo se realizó la cuarta reunión ministerial del Foro de Antiguas Civilizaciones y se creó el Foro Cusco Internacional para la recuperación de los bienes culturales, repatriando 141 de ellos traficados ilegalmente, lográndose en particular en una negociación realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores con el Instituto Smithsoniano, el retorno al Perú de la llamada placa Echenique, o mejor dicho, el escudo del Cusco. En materia de cooperación, se han intensificado contribuciones dirigidas a programas especiales contra la violencia de género, la lucha contra el combate de activos y la promoción de la ciencia, tecnología e innovación. Por su parte, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional promovió que países como Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos y Rusia intensifiquen sus programas de cooperación técnica mediante el incremento de actividades de intercambio de experiencias, buenas prácticas y conocimientos. En materia de fortalecimiento institucional, el contexto estuvo definido por la imposición prolongada del trabajo remoto, el riesgo sanitario para el personal con trabajo presencial, que produjo numerosos contagios y 9 lamentables decesos, y luego los procesos disciplinarios a 7 funcionarios diplomáticos y una asistente administrativa por su vacunación irregular. En materia de gestión, se debe resaltar que el Ministerio priorizó el ámbito de la transformación digital con la implementación de las páginas web estandarizadas, la adaptación de nuestros servicios consulares a la demanda virtual y el desarrollo de una nueva política exterior digital que reconozca las nuevas oportunidades para la diplomacia. También se viene llevando a cabo un programa de actividades por el Bicentenario del Ministerio de Relaciones Exteriores que se cumplirá el 3 de agosto, que incluye la publicación de libros, una exposición central en el Centro Cultural y una nueva plataforma virtual bilingüe del Centro Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores, Inca Garcilaso. En definitiva,
En este periodo, la Cancillería ha enfrentado dos principales desafíos, como he señalado. En primer lugar, apoyar en la lucha contra la pandemia a través de cooperar en la obtención de las vacunas necesarias para inmunizar a nuestra población y, en segundo lugar, la organización del proceso electoral. Adicionalmente, como he señalado, se han proseguido acciones en materia de política exterior a nivel vecinal, regional y global, con nuevos retos y proyectos. Y al mismo tiempo se ha procurado seguir fortaleciéndose como institución para estar cada vez más cerca de las necesidades de nuestra población, al tiempo de adaptarse a un contexto internacional de profundas transformaciones económicas, políticas y culturales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor canciller. Entonces damos pase al ministro Óscar Ugarte para iniciar el balance de gestión del Ministerio de Salud. Muchas gracias. Vamos a hacer una presentación de lo actuado por el Ministerio de Salud en diversos campos, particularmente cómo ha evolucionado la pandemia, es decir, en qué momento el gobierno del presidente Sagasti asume la situación de la pandemia y cuál es la situación actual. Luego, cuáles han sido los avances en preparación a una eventual tercera ola. Y finalmente, lo que ha señalado el señor canciller, el tema de la vacunación y el importante apoyo de la Cancillería en ese proceso. La pandemia, como sabemos, ha tenido una evolución como la que se muestra en la gráfica, con una primera ola que está ahí en celeste y una segunda ola en color más oscuro. La primera ola empezó en marzo del año pasado y decayó hacia septiembre, y luego a partir de octubre, noviembre se inicia este recrudecimiento y la segunda ola, que ha sido más grande y más intensa. Y ahora estamos en un momento de crecimiento, estamos en el punto más bajo, que si se observa, porque cada una de esas barritas son semanas, la última semana ya es menor que lo que fue el punto más bajo entre la primera y segunda ola. Esa es la evolución que podemos observar. Y la tendencia de caída es pronunciada, o sea, va a seguir reduciéndose todavía por varias semanas adicionales. Lo que acabamos de ver es el número de casos diagnosticados. La gráfica que estamos viendo ahora es número de fallecidos. Y como se observa, también la primera ola está ahí en rosado y la segunda ola en un color más intenso, en rojo. Como se puede observar, ha sido más grande y más ancha. Esto lamentablemente ha significado mayor cantidad de fallecidos. Pero sin embargo, igual el decrecimiento del número de fallecidos es bien pronunciado, y ahora estamos también en un nivel inferior a lo que fue el punto de declive entre la primera y segunda ola, y se supone que va a seguir decreciendo un poco más. Esto nos muestra, sin embargo, una situación en la cual no habría que suponer que no podría haber una tercera ola. El riesgo de una tercera ola está latente, y frente a eso debemos pronunciarnos. Para ello, es decir, para enfrentar el riesgo de una tercera ola, hay varias líneas de trabajo que viene realizándose con el gobierno del presidente Sagasti, y uno de ellos es el fortalecimiento del primer nivel de atención. Esto es algo que todos hemos reconocido, fue un error el año pasado, que incluyó como error el cierre de la consulta externa, y cuando lo que había que haber hecho es más bien mantener la consulta externa.
¿Cómo se expresa el fortalecimiento del primer nivel de atención? En primer lugar, en centros de salud del primer nivel de atención, que en total son 7.748 a nivel nacional, que han sido reabiertos. Estos se cerraron el año pasado y ahora se han reabierto en una cantidad, creciente, pero suficiente para ir absorbiendo la demanda frente a casos COVID, pero también, y esto es muy importante, el conjunto de enfermedades no COVID, que terminaron siendo desatendidas durante la primera ola, y eso nos genera un enorme problema. Pero la apertura de centros de salud ha ido acompañado de la capacidad para diagnosticar el COVID-19. Y aquí lo que se puede observar en este gráfico es la curva durante la primera ola, que claramente se señala de la línea vertical, digamos, hacia la izquierda, que es el año 2020, donde la primera línea, la primera curva que está en rojo, es la cantidad de pruebas moleculares que se hicieron en ese año, el año pasado. Ahí está claramente expresado, son 803.000 PCR. Pero lo que se ha hecho ya en el periodo del gobierno del presidente Sagasti, lo que está de la línea vertical hacia la derecha, se han hecho 948 pruebas moleculares, o sea, mucho más, y eso es lo que marca la tendencia creciente, aparte de las pruebas de antígeno, que también son pruebas muy importantes para el diagnóstico, que no se hacían durante el año pasado y que, como se observa ahí, se ha pasado a hacer 1.436.000. El año pasado se empezó a hacer al final, pero muy poca cantidad, 2.445. Entonces, apertura del primer nivel de atención y capacidad de diagnóstico es fundamental para poder determinar en qué momento podríamos estar entrando en una tercera ola, y eso es parte de lo que se ha fortalecido. Pero además hay un seguimiento clínico por parte del personal justamente del primer nivel de atención, 1 millón de personas con seguimiento clínico domiciliario, más 1.800.000 personas con seguimiento clínico a distancia. Es parte de las acciones que el primer nivel de atención viene haciendo para detectar a tiempo en qué momento puede haber un repunte de casos que nos indique que estaríamos entrando en una tercera ola. Pero aparte de fortalecer el primer nivel de atención, como hemos señalado, un aspecto fundamental es fortalecer la atención hospitalaria. Y ahí hay algunos indicadores que son sumamente importantes. Este indicador es el incremento de camas hospitalarias. La que está en la barra verde, o sea, las barras verdes son camas COVID y las barras azules son camas no COVID. Ambas se han venido sumando, pero como se puede ver, las camas COVID han crecido de manera sustantiva y gruesamente podemos decir que hemos pasado más o menos de 40.000 a más o menos 50.000 camas en total en el país. Hay un incremento de unas 10.000 camas, fundamentalmente camas COVID, para poder absorber la demanda que en cualquier momento se pueda presentar. Este es un aspecto importante porque, como se recordará, este es uno de los puntos críticos que limita la capacidad de acción a nivel hospitalario cuando las camas se saturan. Entonces, el crecimiento de camas es un indicador muy importante que da capacidad de respuesta, y en especial el incremento de camas UCI. Ahí, como se observa,
Las columnas verdes son las camas UCI dedicadas a COVID y las azules son las camas UCI dedicadas a no COVID, porque esa es una atención, es una demanda que no se puede dejar de atender. Por ejemplo, hay accidentes cerebrovasculares, hay traumatismos de todo tipo, hay problemas metabólicos, diabéticos, etcétera, que pueden demandar cama UCI. Y por lo tanto hay que tener camas UCI para COVID y hay camas UCI para no COVID. El año pasado se saturaron las camas por la demanda COVID, entonces las que eran no COVID todas prácticamente fueron absorbidas para la atención COVID. Ahora tenemos una diferenciación importante porque han crecido las camas para COVID, que han pasado de 1.577 a 2.000, vamos a terminar con 3.000 camas UCI para COVID. Ese es el crecimiento importante como capacidad de respuesta frente a una tercera ola. Y tenemos esta distribución de los centros de atención temporal, que significa ampliación de camas. Ahí lo que se observa es una distribución nacional. Lo que queremos mostrar con esta lámina, que es difícil que puedan retener las diferentes cifras, pero ustedes pueden luego analizar la presentación, que ese esfuerzo no es solo para Lima y Callao, ese es un esfuerzo nacional de ampliación de camas. Prácticamente todas las regiones han sido favorecidas con esta atención a través de los centros de atención y aislamiento temporal que permiten en las diferentes regiones y ciudades absorber esa demanda. El otro componente fundamental, aparte de camas y camas COVID, es el incremento en la provisión de oxígeno. Como hemos visto, la pandemia mostró que el tema del oxígeno terminaba siendo un insumo crítico para la salud y esto se ha medido sobre todo en cuántas plantas de oxígeno podemos disponer. En esta gráfica se puede ver el periodo de la gestión del presidente Sagasti, desde noviembre del año pasado. Habían 63 plantas de oxígeno a nivel nacional y ahora tenemos mucho más de 300 y hay procesos de compra que van a continuar hasta el mes de agosto en adelante, pero es parte de lo que lleva a 360 y tantas. La meta que nos planteamos al inicio de la segunda ola fue llegar a 300. Vamos a superar esa meta. Pero recordemos que al inicio de la pandemia solo habían 7 u 8, es decir, en marzo del año pasado, y digamos al final del gobierno anterior se llegó a 63, que es lo que heredó el gobierno del presidente Sagasti, y este es el impulso que se ha dado para adquisición de plantas de oxígeno que provienen de las compras que ha hecho el gobierno central, pero también compras que han hecho los gobiernos regionales y locales, así como las donaciones que han hecho instituciones como Respira Perú, que es una institución organizada por la Iglesia en alianza con sectores privados, con empresas, que han contribuido también en este proceso. Esto no es producto solo del gobierno nacional, el gobierno nacional ha articulado, pero han participado los diferentes actores que hemos señalado. Esta distribución de plantas se puede observar también en este cuadro, donde en el caso de Lima Metropolitana, de estas 306 plantas que son las que mostrábamos en la barra anterior, es en realidad una pequeña cantidad. De las 306 son 39 plantas que están en Lima Metropolitana, todo el resto están en las regiones. Y por lo tanto lo que se ha tratado de garantizar es un fortalecimiento nacional como capacidad de respuesta. Y este crecimiento, aparte de
por ejemplo, la importación de oxígeno que se ha hecho también y donaciones, como hemos recibido de Sauder o de la Sociedad Nacional de Minería, ha permitido lo que se muestra en este cuadro. En este cuadro, digamos, el recuadro superior izquierdo, que dice al 11 de mayo, la demanda era de 683 y la oferta, con plantas de oxígeno, con toda la provisión, era 632. Por lo tanto, hay un déficit de 50 toneladas. Eso es en mayo. Pero recordemos que en enero se anunció que había un déficit de 110 toneladas diarias de oxígeno. Cuando empezaba la segunda ola creció durante febrero, marzo, y en marzo el déficit era 150. Aquí estamos mostrando mayo, que es un momento en que ya este proceso de adquisición de plantas, compra de oxígeno, etcétera, redujo a 50 ese déficit, pero lo más importante es ver al 22 de junio ya había superávit de 150, y si observamos en el recuadro de la derecha, el superávit 196. Es decir, tenemos una capacidad de oxígeno importante que nos permite enfrentar el riesgo de una tercera ola, y en la parte de abajo se observan que aún en los escenarios de alto consumo más importantes tenemos capacidad de respuesta con la producción de oxígeno que tenemos, y que ahora lo que se hace es acumular en isotanques para poder tener una reserva, pero además tener las plantas que pueden producir la cantidad de oxígeno suficiente. Entonces, en resumen, frente a la eventualidad de una tercera ola, tenemos un primer nivel mejor compuesto, más activo, con recursos. Tenemos a nivel hospitalario más camas UCI, tenemos más oxígeno y por lo tanto tenemos mejores condiciones de lo que se produjo en el momento del inicio de la segunda ola, donde no había toda esa capacidad y produjo las consecuencias lamentables. Pero un factor fundamental es el incremento de recursos humanos. Durante este periodo se ha garantizado a través de transferencias que se le ha otorgado al Ministerio de Salud con más de 3.000 millones. Esto ha permitido seguir con la contratación de contratos CAS para COVID, 1.575 millones, para servicios complementarios 484, para prestaciones adicionales 156, seguro día 13 millones, bono COVID 867. Eso es lo que nos da un presupuesto de más de 3.000 millones dedicados a contratación de recursos humanos para no solo este proceso que ha significado domar la segunda ola, sino la capacidad para una eventual tercera ola. Paralelo a ello, se ha mejorado el aseguramiento universal de salud, es decir, se ha ampliado la incorporación de las personas al seguro integral de salud, al SIS, pero además se ha dotado de mayor cantidad de recursos. Al presupuesto regular de este año se le ha incorporado 250 millones, lo que nos permite mostrar la línea azul continua, es la cantidad de asegurados públicos, o sea, el SIS. La línea verde al nivel intermedio es la seguridad social, y la línea negra, que eran personas no aseguradas, aquí estamos midiendo desde el año 2016 hasta la fecha. Prácticamente los no asegurados se han reducido a cero, porque todos terminan asegurados. Rápidamente, el tema de la vacunación, el señor canciller ha mostrado el trabajo que se ha hecho, y eso se expresa en estas barras que nos muestran la cantidad de vacunas que se han logrado incorporar a través de los contratos. Estamos en julio terminando estas adquisiciones, pero quiero remarcar que en el mes de agosto tenemos previsto 11.4 millones de dosis.
Esto en referencia a algunas voces que dudan de que tengamos. Ahí tenemos, por ejemplo, 3 millones en verde de Sinofar, que esos son contratos firmados, pagados y que empiezan a llegar la primera semana de agosto 1 millón, la segunda otro millón, la tercera otro millón. Tenemos 2.8 millones de Pfizer, que están también pagados y con fechas de llegada. Y tenemos ahí 5 millones ofrecidos por Sinopharm, que dependerá si las nuevas autoridades desean que se materialice, se materializarán y por lo tanto hay cantidad suficiente. Y como se puede observar también en los meses siguientes, aparte de la llegada de Pfizer, Sinopharm, COVAX, AstraZeneca, tenemos el contrato reciente suscrito por 20 millones de dosis, como ha dicho el señor canciller, de Gamaleya o Sputnik 5. Tenemos entonces una cantidad suficiente de vacunas y un avance de 11.237.000 dosis aplicadas, 7 millones en primera dosis, 4.177.000 segunda dosis, y la experiencia del vacunatón, la segunda vacunatón, cuya meta era 200.000, se ha llegado a 246.000. Este es el cronograma que está establecido para poder vacunar hasta fin de año a toda la población, de todas las edades, incluyendo la de 12 a 19. Y finalmente quiero terminar con una lámina que muestra cómo el gobierno ha incrementado el financiamiento en salud durante el presente año, porque la barra de la izquierda, que dice 20.991 millones, es el presupuesto que el Congreso aprobó para la función salud este año. Es decir, empezamos el año con 20.991. Pero el año pasado se cerró con 27.500, o sea, había un recorte muy significativo que no permitía pagar salarios, no permitía adquirir insumos, oxígeno, etcétera. Entonces, la tarea del gobierno ha sido darle recursos a salud, y si ustedes consultan la consulta amigable, van a encontrar que a la fecha, es la columna de la derecha, 27.281 millones, es decir, se le ha asignado más de 6.000 millones y ha compensado todo lo que hemos explicado anterior. No se hubiese podido hacer si no se ampliaba este presupuesto. Independientemente de esos 1.600 millones al costado, una barrita que es la compra de vacunas contra el COVID. Eso no está en el presupuesto MINSA porque viene de la reserva de contingencia del MEC, pero es el aporte que el país está haciendo, el punto de financiamiento en el sector salud para todo lo que ha sido mencionado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Entonces pasamos a las preguntas de la prensa. Les pido por favor que sea solo una pregunta por medio y preguntas concretas porque tenemos ya poco tiempo. Es el turno de Miguel Infantes de TV Perú. Muy buenas tardes, ministros. Directamente en el sector salud, ministro Ugarte, o en ambos casos, ¿no? Hoy se había anunciado la posibilidad de que ya se designe a los encargados de revisar cada sector de los ministerios por parte del presidente electo, el señor Pedro Castillo. Ya ha tenido la oportunidad en ambos casos de contactar con esa persona en cada sector y quiénes serían y cuáles son los desafíos que les toca ahora a estas personas que van a estar quizás a cargo de los ministerios. El día de ayer, un poco adelantándose, llegó una delegación de 12 personas encabezadas por el doctor Hernando Ceballos. Fueron atendidos por la secretaria general, como norma del procedimiento, pero se les hizo la observación que no había hasta ese momento una designación oficial por parte del presidente electo. Se consultó con la Contraloría
Contraloría General de la República que controla estos procesos, y por excepción, digamos, se inició un proceso con cargo a que se formalice. Este proceso ha sido ya formalizado y se ha iniciado el proceso de transferencia con el traspaso de información de acuerdo a como está establecido por Contraloría. Este proceso va a continuar los días sucesivos. Sabemos que es muy corto para que eso continúe, pero por lo menos los aspectos fundamentales del proceso tendrán que ser concluidos hasta el 28 de julio y de ahí en adelante continuará de acuerdo a las necesidades. Como dijo el señor presidente Sagasti, todos los ministros estamos a disposición de continuar, aún con posterioridad a que cesemos en nuestros cargos, en ese apoyo en cuanto a información y asesoramiento que fuese necesario. Así que la disposición del Ministerio de Salud es de pleno apoyo y colaboración con los equipos designados. Muchas gracias. Damos pase a una pregunta de Juan Pablo Soto, de República Sur, de Arequipa. Buenas tardes, ministro. La República Sur. Mi pregunta es la siguiente. ¿El Ministerio de Salud está en condiciones de asumir el proceso de vacunación en Arequipa, teniendo en cuenta que la Gerencia de Salud ha generado confusión al realizar anuncios de procesos de inmunización que no se cumplen? Por ejemplo, a inicios de semana se anunció un vacunatón para el fin de semana y no se sabe si este se concretará porque no hay vacunas. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo está advirtiendo una politización en este proceso, justamente porque el gobernador días atrás usó un local de inmunización en Chuquibamba para realizar y emitir un discurso. Además, hay quejas de parte de esta entidad que se están tomando decisiones unilaterales sin participación de entidades involucradas. Finalmente, para conocer, ¿hay un nuevo caso o casos de la variante Delta en Arequipa? Muchas gracias. Gracias. Empezando por este último, no se ha detectado más casos. Hasta el momento están identificados 4 casos, pero la particularidad es que los 4 casos están en el distrito de Cerro Colorado, aunque pertenecen a grupos o a núcleos familiares y sociales diferentes, que no están relacionados entre sí. Eso nos hace suponer, así como también la apreciación de los casos que hay en Lima, que la variante Delta está extendida en Arequipa, como está extendida en Lima, y debemos suponer que está extendida también en otras regiones, y que está en curso esa expansión. Pero por más que estamos haciendo seguimientos, no hemos identificado nuevos casos a los 4 mencionados. Respecto a la capacidad del impulso a la vacunación en Arequipa, debemos recordar que a raíz de la situación crítica que la región estuvo sufriendo semanas anteriores, con un incremento de casos que llevó a algunas personas a decir que ese ya era el inicio de la tercera ola, lo que en su oportunidad dijimos que no necesariamente, y como se ha demostrado no ha sido así, porque con el apoyo que se dio a Arequipa, con brigadas de médicos, enfermeras, con mayor contratación de personal para vacunación, con mayor cantidad de vacunas, la curva ha descendido y ahora hay menos casos y menos fallecidos, felizmente. Por lo tanto, el apoyo ha sido efectivo y Arequipa ha logrado ampliar la vacunación. Por ejemplo, ellos bajaron a 50 años antes que Lima, incluso porque se les dio la cantidad de vacunas suficientes, y ahora están, entiendo, bajando también a grupos de edad menores. Pero ya la organización, y si esto se hace vía vacunatón o no, esa es una responsabilidad de cada región. El
el último fin de semana lo ha hecho Cusco con éxito. En Cusco se plantearon 30.000 como meta, alcanzaron 47.000, también han hecho en Ancash, es decir, lo pueden hacer con los recursos que se le viene brindando. En el caso de Arequipa, si ellos tienen previsto para este fin de semana, probablemente están tomando en cuenta lo que les va a llegar, porque así está programado, de las vacunas que llegan hoy y que mañana están siendo distribuidas a nivel nacional y por lo tanto podrán hacerlo. Pero eso es responsabilidad de cada región. La posibilidad de que esté habiendo un aprovechamiento político, no podríamos nosotros emitir una opinión. Si la Defensoría ha detectado eso, probablemente está haciendo una evaluación que requerirá un informe y un análisis posterior. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, colega. Damos paso a Stephanie Pineda, de RPP. Ministra, ¿qué tal? Buenas tardes. Stephanie Pineda, de RPP. Para ambos, una opinión, queríamos conocer en realidad una opinión breve de ambos ministros, porque sabemos que ayer usted nos ha confirmado, ministro, que han llegado a esta delegación de 12 posibles personas que estén dentro de los gabinetes, entre ellos Hernando Ceballos. Su opinión al respecto del doctor Ceballos, quien podría ser su posible sucesor, y en el caso de Relaciones Exteriores también, canciller Wagner, ¿qué es lo que piensa usted de Manuel Rodríguez, quien también es voceado para ocupar la Cancillería? Gracias, muy amable. Yo conozco al doctor Ceballos, sin embargo creo que lo que ha demostrado con las declaraciones de los últimos días es que es demasiado pesimista, porque no se convence de las cosas que son objetivamente demostrables. Nosotros hemos demostrado que llegan vacunas semanalmente, y él declara que no sabe si van a llegar. Hoy día están llegando 870.000, en la próxima semana llega 1.100.000, dividido en dos partes, y tenemos la programación de Pfizer que cumple de acuerdo a eso, y durante el mes de agosto van a llegar 2.400.000. Todas están suscritas y pagadas. También, en el caso de Sinopharm, van a llegar 3 millones de vacunas que están suscritas y pagadas. Y están programadas para llegar 1 millón la primera semana, 1 millón la segunda semana, 1 millón la tercera semana. Y también COVAX Facility, con 2 envíos, 508.000 de AstraZeneca y 300 y tantos mil de Pfizer. Todo eso está suscrito y pagado. Si alguien quiere ser pesimista y decir no sabemos si va a llegar, es un problema personal de pesimismo, pero para nosotros hay claramente un cronograma suscrito, son contratos y esos están pagados. Hay otros que se van a pagar cuando vayan llegando, así es la metodología. El doctor Ceballos ha mencionado, y creo que esa es una confusión de él, que todo lo que nosotros estamos diciendo son cartas de intención. Él ha confundido. Lo que se ha suscrito como cartas de intención es para el año 2022. Y efectivamente, para el año 2022 hay cartas de intención de diversos laboratorios, pero eso los analizará el nuevo gobierno, así hemos dicho claramente, porque nosotros no podemos comprometer a una firma cuando está ingresando un gobierno nuevo. Todo lo demás está contratado, el año 2021 está contratado en firme y está llegando como está siendo ofrecido. Sí, para responder su pregunta, efectivamente a través de los medios de comunicación se ha mencionado la posibilidad de que el embajador Manuel Rodríguez Cuadros sea designado canciller. A mí en lo particular me daría un gran gusto, y lo mismo a todos los colegas del servicio diplomático. El embajador Rodríguez Cuadros es un muy distinguido diplomático, ya fue canciller, y además sería un azar del destino que de ser designado sería la segunda vez que le correspondería sucederme en el cargo, porque eso ocurrió ya la vez pasada. Pero hasta el momento no hay nada oficial. De manera pues que esperamos las noticias. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Damos paso a la pregunta de José David Ordóñez, de Radio Satélite de Huancavelica. José
José David Ordóñez, de Radio Satélite Huancavelica. Doctor Ugarte, ministro de Salud, las autoridades de la región Huancavelica señalan que no tendrían presupuesto para el proceso de vacunación, salvo para contratación de personal, pero no para actividades de promoción y convocatoria y actividades colaterales de la vacunación. ¿Qué nos puede informar sobre esto? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Mire, el compromiso del gobierno nacional es apoyar el proceso de vacunación a nivel nacional fundamentalmente en dos aspectos. Proveyendo la vacuna, y eso se está haciendo en todos los casos. En Huancavelica se han entregado cantidades importantes de vacunas que ha permitido la actividad reciente, y además transferencias de recursos para la contratación de brigadas, y eso todos han recibido, Huancavelica también. Pero los gastos más operativos, como puede ser problemas de organización, difusión, eso tiene que ser cubierto por cada gobierno regional. No está planteado ni fue solicitado por ninguna región que reciban apoyo de esa naturaleza. Sí lo están consiguiendo regiones con apoyo de empresas. Le pongo el caso, Antamina está apoyando a la región Ancash justamente en ese tipo de apoyo, en el apoyo logístico para la vacunación. Sauder está apoyando en sus áreas de influencia en Arequipa, en Moquegua, en Tacna, en Apurímac y en Cajamarca. Y hay otras empresas que están contribuyendo a eso en su área de influencia, en la minera de Las Bambas, para el caso de Apurímac también. Entonces, ahí creo que lo que corresponde es que el gobierno regional de Huancavelica pueda coordinar con empresas, instituciones que trabajan en la zona y seguramente pueden recibir un buen apoyo. Gracias. Muchas gracias. Damos pase a Raúl Egusquiza, de La República. Buenas tardes, ministro de Salud, Óscar Ugarte. ¿Nos podría hacer un balance de cuántas vacunas estarían disponibles para el Perú para usar inmediatamente cuando ingrese este nuevo gobierno el 28 de julio, sin incluir las ya llegadas, las llegadas de Sinopharm las primeras semanas de agosto? Porque el integrante de Perú Libre, Hernando Ceballos, parece estar preocupado por el tema. Y puntualmente, ¿qué faltaría para cerrar el contrato con Johnson & Johnson? Gracias. Sobre lo primero tenemos las cifras muy exactas y estas las hemos dado a conocer, y también las tienen los funcionarios, nuevos funcionarios o funcionarios del nuevo gobierno. Particularmente para el caso de agosto, lo mencioné hace un momento, pero quiero repetir. En principio está 3 millones de vacunas de Sinopharm que iban a llegar en julio, pero se han reprogramado. Son 3 millones que van a llegar en agosto, ya lo mencioné, 1 millón la primera semana, 1 millón la segunda semana, 1 millón la tercera semana. Eso está suscrito y pagado. También está llegando de lo programado para julio, está llegando entre el 26 y el 30 de julio 2.800.000 1.100.000, o sea, lo que resta del mes de julio, que va a ser utilizado en agosto, y por lo tanto eso está no solo suscrito y pagado, sino llegando. Y hay además 2.800.000 también suscrito y pagado con Pfizer, que ya enviaron el calendario y van a llegar primera, segunda, tercera, cuarta semana, más recursos de COVAX con 508.000 de AstraZeneca y 300.000 y pico de Pfizer. Por lo tanto, lo que van a disponer claramente son más de 6 millones de dosis en agosto. Eso está confirmado, y así también las otras vacunas. Sobre la pregunta de Johnson & Johnson, yo le pedí al señor canciller si pudiese explicar, porque esto es parte de lo que la Cancillería ha venido trabajando de manera excelente y está a buen término.
Sí, con Johnson & Johnson ya está el contrato listo, pero aún no se pone en vigencia porque la empresa ha señalado de que no lo puede hacer hasta tanto no esté en condiciones de asegurar suministros concretos al país. Y esto se debe a que, seguramente ustedes conocen, hubo un problema con un laboratorio en Baltimore donde se mezclaron componentes de la vacuna Johnson & Johnson con componentes de AstraZeneca, ¿no? Y eso produjo la pérdida de varios millones de vacunas en ese laboratorio. Y lo que hizo la Food and Drug Administration de los Estados Unidos fue detener todo tipo de embarques de vacunas de Johnson & Johnson. Entonces, eso ha creado para la compañía una dificultad que es la que le está impidiendo por el momento fijar con precisión cuándo podría hacer suministros al Perú, que tendría que ser en el segundo semestre, ¿no? Y eso permitiría ya poner en vigencia el contrato que está listo por 5 millones de vacunas, porque como son una sola dosis, sirve para vacunar a 5 millones de personas y que estarían destinadas principalmente a las personas que viven en lugares alejados, es decir, personas altoandinas y personas del área amazónica. Pero esperamos que la empresa pueda resolver ese problema. Gracias. Yo añadiría nomás que el trámite de registro condicional de esa vacuna ya está hecho. O sea, ya DIGEMIT ha aprobado ese registro, eso lo hemos anunciado semanas atrás, y por lo tanto solo faltaría lo que el señor canciller ha mencionado para que esa vacuna llegue y pueda ser utilizada. Muchas gracias, ministros. Última pregunta a cargo de César Zúñiga, de Exitosa. Buenas tardes. Para el ministro Ugarte, quería continuar en realidad porque ya estamos a pocos días de que inicie la nueva gestión y desde el equipo técnico específico de Perú Libre en el tema de salud han mencionado mucho la preocupación sobre el stock de vacunas que podrían llegar hasta fin de año y nuevamente aquí entra el señor Hernando Ceballos, que han señalado que ante una posible o eventual tercera ola se tendría que masificar la vacunación y que esta preocupación por el cronograma y el estado de vacunas que pueda haber no se podría dar. La consulta sería, ¿se puede masificar en las condiciones actuales en las que está llegando de acuerdo al cronograma de vacunas? ¿Se puede masificar las inmunizaciones como señala el señor Ceballos o no es factible? Gracias. Es perfectamente factible de acuerdo a lo que tenemos programado. Recordemos que el Perú ha empezado de atrás y viene, como se dice en las carreras, de atropellada. Es decir, nosotros nos hemos reubicado en los mejores, en los más adelantados puestos en América Latina, porque hemos ido adquiriendo con este invalorable apoyo de negociación que ha realizado la Cancillería, encabezada por nuestro embajador Alan Wagner, y ahora tenemos no solo cantidad para estos meses que vienen, sino una variedad muy amplia. El Perú es uno de los que más variedad tiene de vacunas. Entonces, que hay que masificar, pero eso no hay que quedarse en el comentario, hay que pasar a la acción y la acción es lo que venimos haciendo. El incremento que se ha tenido en los últimos 2 meses y cada semana más es reconocido por todos. Y creo que lo que hay que hacer es continuar en esa línea y estoy seguro que nos encontrará mejor preparados frente a una eventual tercera ola, que es una preocupación de todos nosotros, por supuesto. Muchas gracias, ministros. Esas han sido todas las preguntas. Ha concluido entonces el informe público que han brindado tanto el ministro de Relaciones Exteriores, Alan Wagner, y el ministro de Salud, Óscar Ugarte, cada uno en su respectivo sector y su gestión dentro del gobierno de transición